1 del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy en nuestra serie de Gálatas que estamos estudiando. Y me gustaría leer el mismo pasaje, pero en versión NTV. Si usted está usando su celular, obviamente va a ser fácil pasar a otra versión. Si no, le pido que preste atención, es otra versión diferente, pero creo que vale la pena leerla. Mismo pasaje. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. El texto comienza diciendo, estoy maravillado, y la palabra maravillado para nosotros puede tener un sentido positivo. Hay veces que nosotros nos maravillamos de ver algo, puede ser una obra de arte, puede ser un espectáculo deportivo, nos maravillamos de una acción. Pero en este contexto es algo negativo, por eso esta versión dice estoy horrorizado. Eso sí tiene un concepto, una connotación negativa para nosotros. No es lo mismo que te digan estoy horrorizado de lo que pasó, a que te digan estoy maravillado. La palabra en griego que Pablo usa es saumazo, que también se podría traducir como asombrado o sorprendido. Y es como si Pablo dijera, no lo puedo creer, no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser que se estén apartando del evangelio que han escuchado? Ese es el corazón de Pablo al escribir estas palabras. ¿Cómo pueden haber sido llamados por la gracia de Cristo y seguir ahora un evangelio diferente? Eso es lo que tiene a Pablo maravillado, horrorizado, asombrado, que no le puede creer. No puede creer cuán fácil y no puede creer cuán rápido esto está aconteciendo. Solo el tiempo puede mostrar si una persona creyó de verdad o solo hizo una profesión de fe. Por supuesto que estos hermanos estaban siendo engañados, pero obviamente si conocían el evangelio de verdad, este evangelio iba a prevalecer en sus vidas. Y aquellos que se terminaran apartando solo iban a mostrar que habían hecho una profesión de fe o quizás un conocimiento intelectual sobre el evangelio, pero que realmente el evangelio no había obrado en su corazón. Y a Pablo le dolía esta situación, le dolía que engañaran a la iglesia de Cristo. A Pablo le dolía que engañaran a sus hermanos. A Pablo le dolía que le engañen a aquellos en los cuales él invirtió tanto tiempo. Y en más de una ocasión en la Biblia vamos a encontrar al apóstol Pablo llorando por las almas. Y me gustaría que me acompañen a otro pasaje, sin dejar de lado Gálatas, que es el que estamos estudiando como pasaje central, pero que me acompañen a Hechos 20. Y vamos a ver en un par de pasajes
la pasión y el dolor y el amor con el cual Pablo cuidaba a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Hechos 20, 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos una de las características del ministerio del apóstol Pablo: muchas lágrimas. No es este un seminario ni una clase para futuros pastores, pero si alguna persona está pensando en dedicarse al ministerio a tiempo completo o a un parcial, tiene que saber que el verdadero ministerio y el verdadero ministro va a derramar muchas lágrimas, mucho dolor y mucha preocupación. Que no es todo el color de rosas, ni hoteles, ni viajes, ni fama. No tiene que ver con eso el verdadero ministerio. Unos versículos más adelante, en Hechos 20, vamos a ver versículos 29 al 31. Continúa diciendo Pablo a los ancianos de Éfeso, a los cuales él no iba a ver más: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense qué fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se está despidiendo de los ancianos de una iglesia, de una comunidad que él mismo había comenzado, que había invertido años. Él dice 3 años de noche y de día, sin descanso. De noche y de día, amonestando con lágrimas, porque las cosas que amonestaban evidentemente le dolían y le hacían llorar. Y después de todo este tiempo él dice: yo sé que de ustedes mismos se van a levantar hombres perversos, que van a tratar de engañar con otro evangelio al rebaño del Señor. Fíjense qué fuerte, qué profundo eso está diciendo. Como si uno de nosotros, que tenemos la posibilidad de predicar y de estar acá en la iglesia, un día nos vamos y decimos: bueno, que les vaya bien, pero yo sé que algunos de ustedes se van a levantar y van a predicar en contra del evangelio de Cristo. Es horrible solo pensarlo, pero esta era la realidad de Pablo. Y una vez más vemos un ministerio caracterizado por las lágrimas. Acompáñenme a Romanos 9, del 1 al 5. Porque Pablo va a hacer una descripción de sí mismo en Gálatas, el pasaje que estamos leyendo. Entonces queremos ver de su ministerio en otros lugares. Romanos 9, del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cielos según la carne. De los cielos según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Una vez más vemos acá la característica del ministerio del apóstol Pablo. Comienza diciendo, versículo 2, tengo gran tristeza. No es un poco de angustia, es gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjense, continuo dolor y gran tristeza por su propio pueblo, los judíos,
porque primero que no se convertían a Cristo y aquellos que profesaban seguir a Cristo después trataban de judaizar y convertir el judaísmo a los cristianos no judíos de las iglesias. Entonces esto le daba dolor a Pablo, le daba gran tristeza. En Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Uno tras otro pasaje podemos ver a Pablo llorando, con lágrimas, con gran tristeza, con gran dolor. Y esto es un verdadero pastor. Un verdadero pastor llora cuando las ovejas de su redil se extravían, cuando las personas que ama toman malos caminos y se lastiman. Un verdadero pastor se enoja frente al engaño de los falsos maestros. Y un verdadero pastor se enciende de furia, y me escucharon bien, sí, un verdadero pastor se enciende de furia cuando quieren hacer negocios en el nombre de Dios y engañan a las personas. Porque un verdadero pastor busca sentir como siente el gran pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Pueden acompañarme a Marcos 11, 15 al 18. Vamos a ver un pasaje conocido donde vamos a ver a Jesús muy apasionado por la santidad del Señor y vamos a ver cómo reaccionó. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Qué pasaje qué pasaje hermoso y profundo. Casi siempre imaginamos a Jesús, ¿verdad?, amablemente con los niños, y es verdad, lo vemos enseñando a las multitudes, y es verdad, lo vemos ahí con una oveja en sus brazos. Pero este también es Jesús, este es el Jesús de la Biblia, apasionado por la santidad de Dios. Y cuando él veía que las personas hacían negocio en el nombre de Dios, porque venían personas de diferentes naciones, ¿verdad?, y tenían que hacer sacrificios en el templo, y venían con el dinero que traían de sus pueblos. Eran comunidades judías, pero vivían en otros lugares. Entonces iban a hacer el cambio a la moneda local y los estafaban. Y cuando iban a comprar los animales para los sacrificios, los estafaban, les cobraban altísimos salarios, sueldo, dinero, precios. Y Jesús estaba indignado con esto. Entonces él empieza a tirar las mesas, a tirar las monedas. Imagínense lo que causó eso. Los animales volando, moviéndose, ruido, la gente espantada, gente que no entendía. Si había algún niño por ahí se habrá puesto a llorar. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Algunos se habrá enojado, algunos le habrá gritado, dinero por el piso. Un caos total. Si esto pasara hoy en día, no faltaría muchísima gente que estaría escribiendo ya en las redes sociales. Obviamente estarían sacando fotos, porque la gente saca una foto antes de actuar, te saca una foto. Hashtag Jesús, qué malo. ¿Cómo le va a decir eso a la gente? Mirá, estos cambistas. No pensó en el corazón de estos cambistas. Estos cambistas necesitan amor, necesitan ser amados. Pero él estaba cumpliendo algo que venía en el Antiguo Testamento. El celo por tu casa me consume. Tengo una pasión por las cosas del Padre, tengo una pasión por su santidad, y esto no lo puedo permitir. Hoy en día hay una gran cantidad de cristianos que dicen que la doctrina no es importante, que no hay que condenar, que no hay que juzgar. No hablan de arrepentimiento, no mencionan al pecado, no confrontan lo que está mal. No predican que solo en Jesús hay salvación. Hay pastores que cuando les preguntan, pastores o cantantes de alabanza o farándula cristiana, cuando les preguntan ciertas cosas, evaden las respuestas directas.
No dicen que el homosexualismo es pecado para no herir. No dicen que el aborto es un asesinato para no estigmatizar. Quieren estar bien con Dios y con el diablo. Quieren predicar la verdad, pero no quieren perder la monetización en YouTube. Quieren vender discos cristianos a cristianos y a no cristianos. Quieren vender libros a cristianos y a no cristianos. Quieren ser aplaudidos en las iglesias y aplaudidos por los incrédulos en las conferencias. Esta gente no ama a Dios, no ama el Evangelio, no entiende la gracia, no entiende la verdadera fe. ¿Por qué puedo decir eso con autoridad? Porque tienen miedo de ofender a las personas más que ofender al Dios Santo. Son tan egoístas que privan a los incrédulos de encontrar paz para sus almas. Por eso hay ciertas bandas de música cristiana que nosotros no cantamos. Por eso hay ciertos predicadores que nosotros no mencionamos. Por eso hay ciertos autores que no hacemos estudios bíblicos de ellos. Por eso le damos palo, como se dice coloquialmente, a ciertos predicadores o a ciertos pastores. Porque queremos ser como Jesús, porque nos indigna que hagan negocio con la gente y que engañen a la gente. Como ya vimos, Jesús no era así. Y Pablo no era así. Si volvemos a Gálatas, el pasaje que estamos estudiando, Gálatas 1, versículo 10, Pablo le dice a los Gálatas: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Fíjense la imposibilidad que Pablo está planteando acá. No se puede predicar el Evangelio y agradar a los hombres. Si vos querés predicar el Evangelio, si vos querés compartir el Evangelio, tenés que saber, esto es bíblico, tenés que saber que a la gente no le va a gustar, no vas a ser popular, se van a ofender si predicás bien el Evangelio. Es el precio que hay que pagar, es una cosa o la otra. No se puede agradar a los hombres predicando el Evangelio. No se puede servir a Cristo y tratar de agradar a los hombres. No es posible. Si no pudo el apóstol Pablo, vamos a poder vos y yo. Cuando Pablo estaba visitando Galacia, a quien ahora le escribe la carta, ¿verdad?, a los Gálatas, cuando él estaba visitando Galacia, Pablo experimentó estas palabras en carne propia. Me pueden acompañar a Hechos 14. Hechos 14, vamos a comenzar versículo 11. Hechos 14, 11, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, acababa de sanar a una persona. Ahí hizo un milagro, acaba de sanar a una persona, entonces la gente lo ve, dice, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fíjense lo que clama la gente después de ver a Pablo haciendo un milagro. Dioses con apariencia humana han descendido a nosotros. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Miren qué hermosa oportunidad. La gente pensaba que Pablo y Bernabé eran dioses. ¡Qué maravillosa oportunidad! Ahora Pablo y Bernabé son súper populares y tienen a toda la gente ahí a sus pies. Hasta le estaban trayendo sacrificios. Todo el mundo los quiere y los admira. Seguro
que van a usar esta fama para poder llegar a muchas personas. Seguimos leyendo versículo 14 en adelante. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Hoy en día los propios cristianos le estarían diciendo: ¿por qué haces esto, Pablo y Bernabé? ¿Por qué no abrís un YouTube, una página de Facebook, un Instagram? Vas a ser súper popular. Casi dioses, puedes poner. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Porque, diría Lutero, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Entonces, aún así, no escuchaban y se querían adorarlos. Pero versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué? Parece que estoy leyendo otro pasaje. No te equivocas, ahí leíste al lado, la página al lado. No, versículo 19. Primero lo aclamaban como dioses y le traían sacrificios. Y no importaba lo que ellos predicaban del Dios verdadero, la gente quería la foto con ellos, la selfie. Pero vinieron unos judíos y en 2 segundos convencieron a la multitud. Fíjense cómo es efímero el éxito del mundo. Un momento estaba todo el mundo ahí aplaudiéndote, amándote, como le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Tenía dinero, estaban todos alrededor de él. Hasta que perdió todo y ya no había nadie. En 2 segundos los apedrearon y quedó moribundo, casi muerto, al punto que lo sacaron arrastrando pensando que estaba muerto. Imagínense el pulso de ese hombre que sería. Le pasó a Jesucristo. Un día lo clamaban: Hosana, rey, rey, con palmas. A las horas, crucifíquenlo. Danos a Barrabás, danos a Barrabás. Pablo estuvo al borde de perder la vida. Fue apedreado, dejado por muerto a manos de líderes judíos. Pero ni aceptó la gloria de los hombres, ni dejó de predicar el Evangelio. A punto de perder su vida, pero no aceptó la honra que viene de los hombres, ni dejó de predicar el Evangelio. Antes muerto que robar la gloria de Dios, habrá pensado Pablo. Antes muerto que dejar de predicar el Evangelio de la gloria de Cristo. Y nosotros tenemos miedo de perder a algún amigo, tenemos miedo de que no nos inviten después de los cumpleaños, tenemos miedo de que no nos den like, que nos borren del Facebook. Seguimos en Gálatas, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Este era el gran problema que estaba aconteciendo en la iglesia de Galacia. Y Pablo obviamente estaba indignado y preocupado. No es que haya otro evangelio, dice Pablo. Por supuesto que no hay otro evangelio. No hay un evangelio otro que sea verdadero. No hay otro evangelio. Sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturban a la iglesia, a los hermanos, y pervierten el evangelio.
Hay gente que intencionalmente, aunque no lo queramos creer, hay gente que intencionalmente, por diferentes razones, quiere perturbar a los hermanos y quiere pervertir el Evangelio. Hay gente que sirve a Satanás consciente o inconscientemente, tratando de engañar a las personas. Quieren perturbar a los cristianos. La palabra que Pablo usa en griego es tarazo, que significa remover o agitar el agua. ¿Vieron cuando tenés como si tenés un latón de agua y lo agitás? Eso es lo que quieren hacer con los hermanos: alborotar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. Y después, respecto al Evangelio, usa otra palabra que es metástrefo. Y metástrefo significa convertir, pervertir. Tienen la connotación de corromper o hacer corrupto. Entonces quieren tarazo a las personas, agitarlas, perturbarlas, molestarlas, sacarlas de la tranquilidad, pervirtiendo el Evangelio, metástrefo, adulterándolo. Es muy claro lo que dice Pablo. Martín Lutero, el gran reformador, dijo: la herejía más condenable y perniciosa que jamás ha plagado la mente del hombre fue la idea de que de alguna manera él podría hacerse lo suficientemente bueno como para merecer vivir con un Dios completamente santo. ¿Qué frase? Le voy a leer una vez más. La herejía más condenable y perniciosa que jamás ha plagado la mente del hombre fue la idea de que de alguna manera él podría hacerse lo suficientemente bueno como para merecer vivir con un Dios completamente santo. Versículos 8 y 9, Gálatas 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es una transliteración del griego, la palabra en griego es igual, es anatema, que significa maldición, estar separado de Cristo. Fíjense lo que dice Pablo cuando ve que en la iglesia se están metiendo falsos maestros, falsos apóstoles, judaizantes, gente que quiere pervertir el evangelio. Pablo dice: ni siquiera uno de nosotros, ni siquiera uno de los apóstoles, ni siquiera un apóstol, si predica un evangelio diferente al que hemos recibido, y está escrito acá en la Biblia. Si alguien predica un evangelio diferente al que está acá en las Escrituras, ¿sí?, que caiga bajo maldición, que sea separado de Cristo, que sea condenado, que se vaya al infierno. Eso es lo que está haciendo Pablo, es muy fuerte. Ay, Pablo, se van a ofender. Pablo, bájale un poquito, Pablo. Hoy hay muchos falsos apóstoles que engañan a la gente. Todo el que dice ser apóstol hoy en día es un falso apóstol. De pique, eso lo sabemos. Eso podemos estar seguros. Cualquier persona que dice hoy en día soy apóstol es un falso apóstol. No hay que chequear nada. Todos gozan de un estilo de vida de lujos a costa de las ofrendas de las personas. Su uso de las Escrituras no solo es mínimo, sino que es bastante defectuoso, por no decir espantoso. David Helm dijo esta frase: muchos predicadores usan la Biblia como los borrachos usan los postes de luz, más para apoyo que para iluminación. Es maravillosa esta frase. Así son los apóstoles modernos, los profetas modernos y muchos de los predicadores que hoy en día llenan los púlpitos. Usan la Biblia para apoyarse, como trampolín para decir lo que quieren. No para que
el Espíritu Santo ilumine su palabra, para que nos muestre a Cristo como cantábamos. Martin Lloyd Jones dijo: de alguna manera nos hemos apoderado de la idea de que el error es solo lo que es escandalosamente incorrecto. Y parece que no entendemos que la persona más peligrosa de todas es la que no enfatiza las cosas correctas. Esta frase también es maravillosa. Dr. Martin Lloyd Jones. Tenemos esa idea, dice él, de que el error es aquello que es escandalosamente. No, dice, aquel que no enfatiza lo correcto. Eso es peligroso. Judas, no Judas Iscariote, sino el que escribió el bueno, escribió los versículos 12 y 13: son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Judas 1, 12, 13. Eso es Biblia. Así tratan a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los que quieren pervertir el Evangelio de Cristo, a los que quieren engañar a la gente. Así los tratan los hombres bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora nos quieren hacer creer que no podemos denunciar el error, y que hay que amar, y que solo Dios puede juzgar. Sí, ese es el problema, que solo Dios nos va a juzgar. Dice Pablo, sigue en Gálatas, ni siquiera un ángel del cielo. O sea, no solo un apóstol que era alguien humano, sino ni siquiera un ángel del cielo. Se presenta acá una visión, un ángel, todo con luz, una espada con fuego, y predica algo diferente. Gracias. Acá está el Evangelio. Acá. Gracias, Angelito. Acá está el Evangelio. Esa tiene que ser nuestra actitud. Mahoma dijo que tuvo un encuentro con el arcángel Gabriel, que le reveló la nueva religión y el Corán. Fue 600 años después que Gálatas estuviera escrito. Si hubiera prestado atención, no le hubiera creído a ese ángel. José Smith dijo que tuvo un encuentro con el ángel llamado Moroni, quien le reveló el libro del Mormón, 1800 años después de que Gálatas fue escrito. No tengo duda que tuvo un encuentro con un ángel. Lo que tengo muchas serias dudas es que haya sido un ángel del Señor. Elena G. White, fundadora de los adventistas, recibió dirección de su ángel guía que se le apareció por más de 26 años. Este ya era más frecuente, era un muchacho joven, era un ángel en forma de muchacho joven que se le aparecía por 26 años y le daba visiones. Parece chiste, pero es verdad. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tanto los ángeles que se aparecen por ahí como los falsos apóstoles es Satanás. Todo viene en Satanás. John MacArthur dice: el error siempre va a la iglesia porque Satanás se disfraza de ángel de luz, se infiltra en los sistemas de religión, particularmente el cristianismo, incluso el verdadero cristianismo, y planta sus semillas de error allí, y una iglesia ingenua, tonta, sin educación y sin discernimiento se convierte en una víctima. Que eso nunca nos pase, pero depende de cada uno de nosotros, no solo del púlpito. Depende de que cada uno de nosotros nos aferremos a las Escrituras, a la palabra de Dios, y prestemos atención a quién estamos escuchando y qué evangelio se nos está predicando. Existe solo un evangelio verdadero, solo un evangelio verdadero.
No importa el mensajero, si es un ángel, si es una visión, un sueño, no importa cuánta plata tiene, cuántas vistas en YouTube tiene, cuán famoso sea, cuántos libros escribió, no importa. Dame el simple evangelio para una simple fe que me pueda dar vida eterna. No importa si es famoso, si tiene mucho talento, si habla muy bien, si hace chistes, si te hace reír. Dame el evangelio. Yo no entiendo por qué voy a decir hermanos en Cristo que amo, que conozco, y no entiendo por qué disfrutan de escuchar a ciertos predicadores. No entiendo. No profundizan en un versículo bíblico, no exaltan las virtudes de Cristo, no hablan del carácter de Dios, no hablan de la personalidad del Espíritu Santo, no hablan del evangelio. ¿Qué te nutre? ¿Qué te gusta? Yo lo invitaría a mi cumpleaños para que me anime la fiesta, pero no para predicar la palabra. Lo que predica es bíblico, es el evangelio de la Biblia. Predicar un evangelio no es un error menor, no es un tema menor, porque conlleva el más terrible de los castigos, ser anatema, separado de Cristo, ser maldito, separado de Dios. No es un tema menor. Bueno, es que somos diferentes denominaciones, ¿no? Son estilos. No. El evangelio es supradenominacional, es supracultural. Entonces tenemos que llegar a este punto de decir cuál es el evangelio bíblico. ¿Cuál es el evangelio bíblico?